Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Petróleo, gas y sus derivados, hablemos un poco de esto. Al analizar la importancia y el impacto de los compuestos del petróleo, gas y sus derivados, valorando la importancia del medio ambiente. Para conocer la química del petróleo, su impacto ambiental y sus derivados, debemos conocer los tipos de energía existentes. Fuentes de energías. Tenemos las no renovables, y las renovables. Las renovables existe una gran cantidad ilimitada en la naturaleza, pero de las no renovables la cantidad está limitada, la que proviene por ejemplo de los combustibles fósiles como el petróleo. Fuentes de energía no renovables, las que provienen del carbón, petróleo, gas natural, uranio e hidrógeno, porque primero el hidrógeno tiene una gran capacidad de combustión que permite generar electricidad en muchas plantas del mundo, y el uranio porque es una gran fuente de radioactividad. Las plantas nucleares y las plantas de hidrógeno generalmente se reconocen por estas grandes chimeneas que vemos acá. Bien, el carbón está en minas, el petróleo en el subsuelo tiene que ser extraído, y el gas natural por supuesto en yacimientos del subsuelo que lo quemamos en la casa normalmente. El carbón es una roca sedimentaria originada por la descomposición de vegetales en ausencia del aire. Según la pureza del carbono recibe distintos nombres: antracita, hulla, lignito, turba. Aquí vemos algunas de sus características y presencia de carbón en estos materiales. Aplicaciones en la generación de energía eléctrica, fabricación de acero, cemento, procesos industriales. En un mundo de desarrollo es también importante el uso doméstico del carbón para la calefacción y cocción. Cada vez es menor el aprovechamiento energético debido a los problemas de contaminación que provoca. Realmente es un contaminante. El gas natural se encuentra en el subsuelo terrestre, con frecuencia asociado a yacimientos de petróleo. Está formado por una mezcla de gases combustibles, fundamentalmente gas metano entre 75 y 95%, y menor proporción algunos otros hidrocarburos hasta butano, y gases algunos no incondensables. Más allá del butano rara vez se encuentran, y en todo caso aparecen condensados como gasolinas naturales. Se utiliza para fines domésticos, comerciales e industriales, como materia prima en industria petroquímica. Tiene un alto poder calorífico y es poco contaminante. Su combustión solo genera dióxido de carbono, agua, y no produce óxidos de azufre ni nitrógeno. Pero el dióxido de carbono, recordemos que es uno de los principales causantes del efecto invernadero y por consiguiente del cambio climático. Aunque se produce de fuentes naturales, su quema artificial constituye una forma de contaminación prominente. El petróleo, en cambio, es una mezcla de hidrocarburos. Actualmente es la principal fuente de energía y de materias primas. Presenta un aspecto viscoso y oscuro. Tiene su origen en la descomposición de restos de seres vivos a lo largo de millones de años a altas temperaturas. A partir del petróleo se obtienen combustibles y materias primas mediante un proceso de destilación fraccionada. Se utiliza en la fabricación de medicamentos, plásticos, fibras sintéticas, caucho sintético, insecticidas e incluso alimentos. La palabra petróleo deriva de petro, que significa piedra, y óleo, que quiere decir aceite, es decir, es un aceite de piedra. Se forma a partir de la descomposición de restos de seres vegetales y animales en condiciones extremas de temperatura y presión durante miles de millones de años. Actualmente, por sus múltiples aplicaciones y por su gran demanda, es un recurso energético que tiende a agotarse. Una vez encontrado el petróleo, se extrae de los yacimientos a través de procesos de perforación, como vemos acá. Hay dos tipos de perforación, la marítima y la terrestre. De hecho, hoy día la marítima costa afuera, en aguas incluso internacionales algunas veces, son una de las principales fuentes de yacimientos de petróleo en el mundo, y la gran guerra que mantienen los países por tener o por la tenencia de estos terrenos, de estos territorios especialmente ricos en petróleo y gas. Durante la perforación, lo primero que se obtiene es el gas natural, y de allí se extrae el petróleo. El gas natural es una mezcla de gases que se formaron a partir de esta descomposición animal y vegetal hace miles de años. El componente principal del gas natural, dijimos anteriormente, es el metano, que ya lo conoces. Las propiedades del gas natural son que es inodoro, incoloro y es económico. Las propiedades, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, para cocinar alimentos, calentar agua, calefacción en el hogar. O sea, en pocas palabras, el que quemamos en las bombonas. En la industria, fuente de calor, insumo de fabricación de productos. En la petroquímica, es una fuente excelente de producción de elementos de valor agregado que luego terminarán siendo elementos de fabricación última, pero es principal reactivo en la fabricación de muchas cosas, incluso del gas de síntesis llamado de amoníaco y de otros que favorecen a la formación de polímeros. Genera electricidad, por su cuenta no, pero es utilizado en la generación de electricidad. Al petróleo que se le extrae se le conoce como crudo de petróleo. Proceso de destilación fraccionada es un proceso en el que se somete el petróleo con calor, pasa por un horno,
se precalienta y luego va un equipo llamado torre de fraccionamiento, en el que en los diferentes pisos de la torre hay diferentes temperaturas y según las temperaturas se van destilando, es decir, van apareciendo fracciones de compuestos específicos hasta llegar a un condensador donde se enfrían estos gases. Lo primero en salir, lo más liviano, son los gases con temperaturas de ebullición de menos de 20 grados. Los gases, en todo caso, pueden tener de 1 a 4 átomos de carbono. Estamos hablando de metano, etano, propano y butano. Son gases combustibles, básicamente. Éter de petróleo, temperaturas entre 30 y 70 como disolvente. Gasolinas que tienen de 6 a 10 átomos de carbono, combustibles en motores de explosión interna. Queroseno, que tienen temperaturas entre 200 y 300 grados centígrados, temperaturas de ebullición. Tiene de 10 a 16 moléculas de carbono, combustible de calefacción y muchas veces utilizado como combustible de avión previamente tratado. El gasóleo, que tiene puntos de ebullición entre 275 y 400 grados, tiene de 15 a 18 moléculas las que lo constituyen. Es decir, estamos hablando de alcanos ramificados, incluso nafténicos. Combustibles de motor diésel son sus principales aplicaciones. Pueden tener bases lubricantes, es decir, con temperatura de ebullición de 350 o más y moléculas entre 18 y 30 obtenemos aceites especiales para la lubricación. Parafinas para la fabricación de velas, pomadas, alquitrán, bueno, para producir betunes o asfalto básicamente. Son como los derivados principales. Cada fracción es sometida posteriormente a distintas operaciones de separación de sus componentes. La gasolina es la fracción de petróleo que hierve entre 60 y 200 grados. Está constituida por una mezcla de moléculas de hidrocarburos de 6 a 10 átomos de carbono. Por eso es muy volátil. No necesita llegar a 100 grados para vaporizarse. La volatilidad de la gasolina es lo que la hace ser muy explosiva y peligrosa. En la actualidad es el derivado del petróleo que más interesa debido a su gran consumo para motores de combustión. Una buena gasolina para motor se caracteriza por contener un buen porcentaje de hidrocarburos volátiles, está libre de residuos gomosos que ocasionan mal funcionamiento de las válvulas, permite recorrer un elevado número de kilómetros por unidad de volumen y no tiene capacidad antidetonante fuerte, más bien capacidad antidetonante, o sea que no hay golpeteo en los motores. Eso se mide a través del índice de octano. La capacidad de detonación de una gasolina se cuantifica mediante ese índice, que es una escala arbitraria que asigna el valor de 0 octanos al N-heptano o heptano lineal y al valor de 100 octanos a 2,2,4-trimetilpentano. Estos compuestos son extremos en escala porque los hidrocarburos lineales tienen tendencia a detonar con intensidad en los motores, mientras que los ramificados se queman más lentamente y producen un funcionamiento suave en el motor. Por eso, mientras más cercano a 100 octanos esté una gasolina, funciona mejor el motor del vehículo, son las más caras. La gasolina se representa apenas el 20% de los productos obtenidos del fraccionamiento de petróleo y esta proporción resulta ineficiente, por eso se idearon métodos para convertir gasolinas en otras fracciones obtenidas en la destilación del petróleo. Antes de nombrarlas, tenemos que las mezclas de gasolina y aire deben comprimirse en el motor antes de que una chispa en la bujía provoque su explosión. Si la mezcla explota en el interior del cilindro antes de que los pistones hayan acabado su recorrido, se dice que ha detonado. Esto origina una pérdida de potencia y es perjudicial para el motor. Los antidetonantes, durante años el índice de octanos de la gasolina ha mejorado mediante la adición de sustancias antidetonantes, entre las que destacó el trietilplomo, el tetraetilo de plomo, en todo caso. El problema es que este compuesto, al dispersarse en la atmósfera, producía una contaminación muy fuerte por este metal pesado. Por eso en la actualidad ya no se usa, de hecho, en muchos países. No es que tiendan a usarse, es que ya no se usa en ningún país. Y algunos de los procesos de conversión media que se utilizan para obtener mayor rendimiento de gasolina después de la destilación son el craqueo o cracking, que es un proceso en el que las moléculas de hidrocarburos con mayor número de carbonos que la gasolina se someten a temperaturas y presiones muy elevadas. De esta manera se consigue la rotura y así obtenemos la gasolina. Si se utilizan catalizadores, se obtiene una gasolina con un índice de octanos muy alto. Tenemos los reformados, modificación de la estructura de la gasolina obtenida, la primera destilación del petróleo para mejorar la calidad de la gasolina, aumentando su índice de octanos y su volatilidad. Incluye diversas reacciones, entre las que destacan el craqueo, polimerización y la isomerización. Polimerización es muy poco utilizada. Obtención de gasolina mediante la combinación de alcanos de peso molecular de bajo
y de alquenos. Generalmente el índice de octanos de productos es muy elevado. Generalmente se utiliza es la alquilación, la producción de alquilato, que tienen un gran valor de octanaje. Pues que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.